Alabado sea Dios. Bueno, pues damos gracias a Dios porque nuestro hermano Maurice llega el día 4 y lo vamos a tener durante 2 meses. Gloria al Señor, va a estar hasta el retiro de matrimonios y después se va. Así que pues va a ser una gran bendición. Y bueno, para la convención, pues ya saben, están ahí las hojas para que ustedes se anoten en lo que quieran apoyar, según Dios testifique en su corazón. La Biblia nos muestra cómo el pueblo se dispuso y dice que toda persona con ánimo voluntario pues apoyó en tal manera que Moisés tuvo que decirles que ya no dieran más porque era suficiente. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema que estamos mirando acerca de el servicio a Dios. Gloria al Señor. Y hemos visto cómo desde que nosotros nacemos de nuevo, Dios nos ha dado vocaciones o dones vocacionales. También vimos los dones ministeriales, o los 5 ministerios, oficios, que los vimos comparado con los dedos de la mano, como la poderosa mano de Dios, y también como los sentidos en el cuerpo, y como cada uno de ellos nos ilustra cómo funciona el ministerio. Gloria al Señor. Para poder mirar más adelante, vamos a mirar la necesidad que tiene la iglesia local de tener un gobierno, y un gobierno en el terreno espiritual y un gobierno en el aspecto material. Gloria a Dios. Y esto es muy precioso también porque pues vamos a abrir la Escritura y vamos a mirar cómo esto está puesto en una manera muy clara y que abre la oportunidad para que nosotros sirvamos al Señor. Vamos a mirar Hechos 14, 23. Dice la Escritura: y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Gloria al Señor. Y dice, constituido ancianos en cada una de las iglesias. Cada iglesia local necesita tener un gobierno, tener ancianos. Gloria al Señor. Y bueno, como está puesto aquí, podemos entender muy claramente como Pablo predicaba en alguna ciudad y se levantaba una congregación, y entonces él la supervisaba, iba, venía, y cuando llegaba y veía gente comprometida, gente en madurez, bueno, tomaba de ellos a estas personas fieles, comprometidas, y de ellas establecía ancianos. Gloria al Señor. Y bueno, es interesante notar que no quiere decir que sean personas de gran edad. Esto en lo natural diríamos es un anciano porque ya tiene el cabello blanco, porque ya está en la tercera edad o más allá. Pero no se trata de la edad física, sino se trata de la madurez espiritual. Así que es importante entender que esta es una necesidad. Para que funcione correctamente la iglesia local, necesita de ancianos, necesita de personas a las cuales se le delegue autoridad, en tal manera que ellos puedan tener cuidado de
de la iglesia. Bueno, ya vimos al ministerio pastoral y vimos cómo él es la autoridad en la iglesia local. Así que los ancianos están colaborando con el pastor en el cuidado de la iglesia. Ellos están haciendo equipo con él y de esta manera van a poder servir y cuidar a la iglesia local. Gloria al Señor. Bueno, en Tito 1:5 también encontramos cómo Pablo le da instrucciones a Tito. Gloria a Dios. Dice el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses a lo que falta, y pusieses ancianos por las villas, así como te mandé. Y está hablando entonces de establecer aquellos que van a ocuparse o a tener esta responsabilidad para cuidar a la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Y noten, a cada iglesia debe tener su gobierno. Cada iglesia debe de funcionar con una protección espiritual que es establecida por medio de la imposición de manos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver algo interesante, y es en Primera de Timoteo, capítulo 3. Y aquí se nos menciona cuáles son los requisitos, los puntos a revisar en cuanto al testimonio, a la vida de la persona que va a ser establecida como anciano. Dice: palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Está hablando entonces de que es algo en lo cual uno puede entrar por deseo. Gloria al Señor. Dice: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Hay un deseo del corazón de servir al Señor, y entonces toma este compromiso, sirve, y entonces, bueno, después de un tiempo de estar sirviendo, hay una confirmación o el establecimiento de esta persona como parte del gobierno espiritual de la iglesia. Y entonces dice: conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, para que inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Gloria a Dios. Y noten ustedes aquí cómo es importante que la persona que va a gobernar la iglesia, que va a funcionar para el cuidado en todos los aspectos de la iglesia, bueno, es importante que reúna estas características, estas condiciones que la Biblia trae, y que pueda entonces ser establecido. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios nos va a decir algo importante. Ahorita regresamos aquí para ver un poco más de detalle, pero en Primera de Pedro 5, dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo,
que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y entonces va a decir a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Alabado sea Dios. Y entonces, aquí es muy interesante notar que gente que tiene llamado y que tiene parte en alguno de los oficios ministeriales, de los 5 oficios o del ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, ellos, cuando tienen este llamado y están sirviendo en su iglesia, ellos son candidatos para ser establecidos ancianos. Así que ellos funcionarán en su ministerio que Dios les ha dado para bien de la iglesia local y para bien de las iglesias a donde Dios los envíe, pero en su iglesia local tienen que ser establecidos como ancianos. Gloria al Señor. De tal manera que, bueno, pues ellos puedan colaborar con el pastor y puedan hacer este equipo que tenga un buen cuidado de una iglesia. Si una iglesia es pequeña, bueno, el pastor es suficiente. Pero en la medida que la iglesia crece y rebasa la capacidad del pastor, entonces debe crecer el ministerio. Y es ahí donde aquellos que están sirviendo, que tienen un llamado y que están funcionando en la iglesia, puedan ser establecidos como ancianos de la iglesia local. Pero no solo aquellos que tienen parte en estos 5 oficios ministeriales, sino también todo aquel que cumpla con los requisitos. Quiero que noten que aquí está diciendo apacentad. Quiere decir que apacentar es dar pasto. Quiere decir llevar a las ovejas donde está el alimento, el mejor alimento, para que ellas estén saludables, coman bien y estén fuertes, ¿verdad? Y bueno, esto es un trabajo. Hay que buscar los lugares, hay que llevar a las ovejas, hay que cuidar a las ovejas, hay que vigilar que ellas, estén alimentadas, estén juntas, que nadie se desbalague, que no haya dispersión en el rebaño, sino que permanezca en unidad. Apacentar es el trabajo de un pastor. Así que los ancianos tienen también que apacentar. Los ancianos van a cumplir estas funciones. Dice, la grey es de Dios. Apacentar la grey de Dios. El rebaño es de Dios. No son ellos dueños de nada. Ellos son siervos. Ellos van a servir. El que apetece obispado, buena obra desea. No dice buen hueso, buen puesto o buena posición. Dice buena obra. Es servicio. Alabado sea el Señor. Y entonces aquí está diciendo que la grey es de Dios. Y dice, teniendo cuidado de ella. Así que cuidar en todos los aspectos es una supervisión, una vigilancia, una atención, un interés, una concentración en el cuidado del rebaño. Bueno, la gente tiene problemas y muchas veces necesita consejo. Entonces debe haber sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios en tal manera que puedan dar consejo que sea según la palabra de Dios, consejo que lleve a la gente a centrarse en Cristo,
Gloria al Señor. Y hermanos, esto es muy importante que suceda. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente alguien está en medio de un problema, tiene una situación complicada y entonces se abruma y a veces se deprime y se desanima y ya no quiere seguir adelante porque está muy consciente de su problema. Es importante, hermanos, entonces, saber que hay quienes te van a ayudar a salir de ese problema. ¿Cómo? A través de un consejo, a través de darte orientación que te lleve a confiar en Dios. Gloria al Señor. Bueno, si alguien viene y me dice, pues, me duele aquí, me duele allá, y yo le digo, pues mira, hay un remedio muy bueno, y esto le funcionó bien, mi abuelita lo usaba, y bueno, nos ayudó tanto, y bueno, no es eso lo que viene a buscar la gente. El pueblo de Dios viene a buscar a Dios, necesita de Dios. Así que déjale ese tipo de recomendaciones a los amigos del hermano. Pero tu papel, el papel de un anciano, de alguien que está cuidando a la grey, es encaminarlo hacia el Señor. Gloria al Señor. ¿Sabes que hay muchas veces en nuestro corazón? Hay condenación. Nos sentimos descalificados. Sentimos que el problema es consecuencia de nuestros errores. Y empezamos a sentir que no vamos a salir de esta y que se va a poner muy duro y de que, bueno, esto va a ser tan complicado que no tiene caso hacer muchas cosas. Ya no tiene caso leer la Biblia, ya no tiene caso ir a la iglesia, ya no tiene caso, y empiezas a descuidar la vida espiritual porque te estás desanimando, porque estás consciente de tu problema. Gloria al Señor. Bueno, la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Tiene respuesta para cada situación. Y cuando tú estás metido en un embrollo, necesitas pistas, eso es lo que da el consejo, de cómo desenmarañar todos los nudos que has hecho en tu vida, todos los problemas que te están agobiando. Y hermano, Dios siempre tiene la sabiduría para darte la solución y llevarte a la victoria. Gloria a Dios. Dios no te facilitará la vida. Nosotros no podemos ofrecer lo que Dios no ofrece. Pero, por ejemplo, yo no oro porque Dios te resuelva tu problema. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Estás en un problema y no hay algo que Dios te quiere enseñar. ¿Por qué entraste a ese problema? ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar contigo? ¿Qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que Dios te quiere dar y no lo quiere recibir? Tantas cosas que muchas veces están atoradas ahí, y es importante entonces la sabiduría de Dios para dar el consejo y entonces traer soluciones, provocar que la mirada de las personas se vuelva al Señor, que vuelvan a tener confianza, esperanza, claridad, entendimiento acerca de su situación, en tal manera que ellos le crean a Dios, vuelvan a leer su Biblia, vuelvan a buscarle, vuelvan a confiar su vida, vuelvan a confesar la victoria hasta que la obtengan. Gloria a Dios. Así que es importante este trabajo y es muy importante que la iglesia tenga esta supervisión y este cuidado. Gloria al Señor. Y dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Bueno, Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Y dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no seguirán a los extraños, porque ellos conocen mi voz
Y hermanos, el pastor va adelante, las ovejas le siguen, porque hay un vínculo de confianza. Y entonces hay un caminar seguro porque ellas van en obediencia, siguiendo el consejo, la dirección que Dios les está dando en su vida. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y bueno, esto es precioso. El arriero, el que tiene un rebaño de chivos, bueno, los chivos no siguen al arriero. El arriero va detrás de los chivos con la vara y los va arriando. Por eso se llama arriero, porque los va obligando a seguir adelante. La Biblia dice, no por fuerza. Gloria a Dios. Bueno, yo te podría decir, soy tan tu pastor como tú te dispongas. Gloria al Señor. Yo no puedo obligarte a nada, no puedo invadir tu vida privada, no puedo decirte cómo resolver tus situaciones internas en tu familia, a menos que tú te acerques y pidas ayuda. Gloria al Señor. Cuando se trata de cosas generales, está la predicación, está la enseñanza, está la doctrina. Esto es apacentar, es instruir al pueblo para que conozca sus derechos, para que conozca los elementos, las herramientas, el equipo que Dios le ha dado, las armas espirituales para librar sus batallas y garantizar la victoria. Entonces vienes y eres instruido, y el consejo es algo ya más personal que tiene que ver con tus circunstancias que estás viviendo, que son particulares. Gloria al Señor. Sin embargo, en manera general, apacentar quiere decir darte el alimento, nutrirte en tal manera que tú camines con seguridad, sabiendo quién es tu Dios y quién eres tú y qué es el propósito de tu vida, y tantas cosas que es tan importante saber para caminar y para perseverar. Bendito sea el Señor. Y entonces no es por fuerza, tiene que ser algo voluntario. No es el arriero, es el pastor, es trabajo pastoral. Los ancianos apacientan, los ancianos cuidan, los ancianos alimentan, aconsejan, oran por la gente y bueno, le dan seguimiento a aquellas cosas, cómo va la situación resolviéndose, cómo las cosas van paso a paso saliendo adelante. Bendito sea el Señor. Y esto, hermanos, todos lo necesitamos. Yo necesito a alguien a quien acudir. Así que el pastor tiene un apóstol que también va a ayudarle y le va a dar consejos y le va a bendecir. Y hay un caso que es muy importante entender, y es el caso de Moisés. Moisés era pastor de Israel. Dios lo puso para conducir al pueblo como un rebaño en el desierto, para encaminarlo hacia la tierra prometida. Y tenían que pasar por diferentes desiertos y pasaron diferentes problemas, diferentes situaciones, y él tuvo que, bueno, llevar vituperio, pero permanecer fiel, interceder por el pueblo, orar por él, pedirle a Dios su bendición para que el pueblo permaneciera y avanzara hasta llegar a la tierra prometida. Bueno, este trabajo, el pueblo era muy, muy grande, 1,5 millones de personas, y dice que le hacían cola a Moisés desde la mañana hasta la tarde. Todo el día tenía una cola de gente y todos venían con sus problemas. Y Moisés pues terminaba todos los días, se había dedicado a esto todo el día, todos los días, todas las semanas. Y su suegro le dijo: esto te va a destruir a ti, te vas a acabar.
no tienes descanso. Estás dedicado ahí y no te das abasto porque la cola es enorme. Y la gente que tienes aquí inmediata es gente que ya tuvo mucho tiempo esperando su turno y cuando llega, bueno, pues el problema ya se empeoró, ya se complicó, las cosas ya cambiaron de cuando él quería el consejo. Y entonces le dice, búscate varones que tú conoces, que tengan buen testimonio, que estén llenos de sabiduría, para ponerlos a hacer la obra junto contigo. Así que en lugar de tener una cola, vas a tener 70 gentes ayudándote. Para 1,5 millones de personas, 70 personas. Y entonces ellos resolverán todas las cosas más sencillas. Y cuando algo rebase a la capacidad del anciano, que le pasen contigo. Y entonces tú atiendes los casos más graves. Y de esta manera, la iglesia, el pueblo de Dios, será más y mejor atendido. Gloria al Señor. Y entonces las cosas serán más oportunas y todo va a funcionar bien. Crece el pueblo, crece el ministerio. Así debe ser. Gloria al Señor. Y bueno, volviendo allí a 1 Pedro 5, dice, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. ¿Qué sería una ganancia deshonesta? Bueno, me voy a casar, bueno, pues la alfombra te cuesta tanto. Si quieres flores te cuesta tanto. A tanto cada florero. Si quieres misa cantada o la quieres hablada, y todo tiene una tarifa. Y entonces casarte te cuesta tanto y está según tu categoría. Si tú quieres algo sencillo, pues quítale cosas. Y si tú quieres todas las cosas, pues te cuesta más. Ganancia deshonesta es volverse un mercader, es servir por interés de un beneficio. Y eso no es lo que está en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Es verdad que la gente necesita, o los que se dedican a servir al Señor, y cuando ya es una iglesia grande y requiere de la atención de varios ancianos, y estos ancianos deben dedicarse de tiempo completo porque la iglesia lo demanda así, bueno, una iglesia numerosa tendrá una capacidad económica y entonces los diezmos se van a destinar para la manutención o para la provisión de las necesidades de los ancianos. Gloria al Señor, no solo del pastor, de los ancianos. Gloria al Señor. Y esto, hermanos, lo que trae es seguridad. ¿Por qué? Porque ellos no están preocupados porque no tienen que llevarle a su familia. Ellos están recibiendo un pago honesto, una retribución honesta. Gloria al Señor. Y bueno, lo que es ganancia deshonesta ya lo ilustramos. Lo que es lo honesto es aquello que está permitido, que fue establecido por el Señor, que tiene un propósito y que va a traer esa bendición. Darle libertad a los ministros, a los ancianos, de cumplir su función cuando sea necesario de tiempo completo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y bueno, dice aquí, de ánimo pronto. Es decir, yo no estoy mirando si me van a dar y si me van a dar, cuánto me van a dar y entonces yo decido si los atiendo o no. Esto es deshonesto. De ánimo pronto es, yo veo la necesidad y yo acudo y me dispongo a ayudar y suplir esa necesidad. Alabado sea Dios. Y no importa si hay o no hay alguna retribución. Bueno, bendito sea nuestro Dios. Esto se vuelve tan
pernicioso cuando se abusa de una posición, que hasta en las leyes del gobierno existen algunas partidas o cláusulas o subíndices de las leyes reglamentarias que determinan ciertas cosas. Por ejemplo, alguien tenía mucho dinero, tenía casas, tenía terrenos, y cuando se muere todo se lo deja al párroco, y entonces el párroco se vuelve un terrateniente porque está recibiendo herencias de todos los demás, y entonces la iglesia empieza a tener, a amasar una riqueza. Bueno, yo creo que eso sería deshonesto. Gloria a Dios. ¿Qué dice la ley? Que los que son miembros de una congregación no pueden heredar al pastor o al ministro que está al frente, no le pueden heredar sus bienes. El pastor no puede recibir eso legítimamente, está fuera de sus prerrogativas. ¿Por qué? Porque la ley está hecha para establecer justicia. Hay muchas leyes que son injustas, pero hay cosas que están previniendo que haya abuso. Muy bien, es importante entonces darse cuenta que hay una manera correcta y hay una manera de mercader o incorrecta en donde la gente le pone precio a su servicio. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y entonces, de ánimo pronto, dispuesto siempre, mirar la necesidad, mirar a la persona en aflicción, mirar cómo Dios tiene una solución y ponerla al alcance de la gente, orar porque Dios lo obre y creerle al Señor juntamente con ellos, en tal manera que las cosas que Dios quiere hacer sucedan. Dios puede hacer milagros, Dios puede sanar, Dios puede hacer milagros financieros, Dios puede sacarte de diferentes problemas, pero se requiere la base bíblica, se requiere confianza en Dios, entendimiento de su propósito y entonces caminar con seguridad. Así que los ancianos deben de tener su corazón con un ánimo pronto, listo siempre para servir al Señor y servir a la gente de la iglesia local. Dice, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Quiero que notes cómo otra vez está hablando que la iglesia son las heredades del Señor. Quiere decir, tú estás sirviendo al Señor, cuidando al rebaño, con la encomienda de que debes reportarte, debes darle al Señor cuentas acerca del trabajo que estás haciendo. Gloria al Señor. Y bueno, esto es precioso, hermanos, y cuando lo entendemos y lo disfrutamos, podemos descansar sabiendo que Dios tiene una manera de ayudarnos, que sabemos a dónde y sabemos que Dios va a traer solución. Bendito sea el Señor. Las heredades son del Señor y dice, no teniendo señorío sobre ellas, no enseñoreándote. No estás en una posición para mirar a la gente por arriba del hombro. No estás en una posición de ser parte de un clero, de una casta superior y que los demás son la chusma o el pueblo. Eso es ofensivo. Eso, hermanos, trae juicio de Dios. Eso nunca debe pasar, pero llega a pasar. Por eso la palabra de Dios dice, no teniendo señorío. Gloria al Señor. Dios te ha dado una autoridad. Dios te ha dado un respaldo. Siempre que la voluntad de Dios está en marcha
siempre que todo está dentro de la voluntad de Dios, siempre habrá ese respaldo. Siempre habrá esa bendición. Tú puedes tener la seguridad de que cuando el consejo viene de la Escritura, te están diciendo lo que Dios te ofrece y la solución que Dios te da. Y tú la recibes, la crees, vas a experimentar su eficacia y vas a ser edificado y vas a salir en victoria y vas a heredar aquella bendición que Dios tiene para tu vida. Gloria al Señor. Dice, sino siendo dechados de la grey. Ser dechado. Hermanos, está hablando ser ejemplo. De que no solo prediques la palabra cuando estás aquí adelante, sino que prediques con tu vida cuando te bajas de este lugar y entonces la gente ve cómo vives, cómo te desenvuelves tú. Porque muchas veces dice la Escritura que en el pueblo, en el tiempo de Jesús, había gente que imponía cargas sobre el pueblo que ellos no querían mover ni con un dedo. ¿Qué quiere decir? Que ellos pedían a la gente que hiciera cosas que ellos no hacían. Hermano, para ser congruentes con nuestra fe, tenemos que vivirla. Tenemos que practicar los principios de la Escritura y entonces al vivir en esta manera, somos dechados de la ley. La iglesia entonces toma inspiración del éxito que ha tenido tu fe. La Biblia dice que debemos imitar la fe de nuestros pastores. Dice, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Gloria al Señor. Y entonces vemos cómo las cosas se embonan y cómo Dios bendice y cuida a la iglesia. Gloria al Señor. Hay una hermana nuestra que está ahorita en una gran tribulación. Nuestra hermana Carmelita. Y ella está en el hospital. Y bueno, gracias a Dios porque hay amigas, hermanas, personas que la han estado apoyando. La han llevado de aquí para allá y han estado con ella, han velado con ella o la han cuidado de la noche, en el día. Y bueno, esto es maravilloso. Gloria al Señor. Pero bueno, cuando ella todavía estaba en casa, Dios movió a uno de nuestros ancianos y fue a orar por ella y a ungirla con aceite. Y esto es lo que los ancianos deben hacer. Gloria al Señor. Y bueno, el asunto es que Dios va a cuidar a la iglesia a través de aquellas personas que han recibido esta autoridad delegada, se les ha delegado esta autoridad mediante la imposición de manos, y entonces ellos van a servir y van a hacerlo de parte del Señor. Gloria al Señor. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, todo debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, Dios es precioso. Y hay mucho más que decir, pero ser dechado, ser un ejemplo, ser una inspiración, animar a la gente a caminar porque sabe que sí funciona, porque te ve a ti caminar y porque ve que en ti está funcionando. Gloria a Dios. Bástese al discípulo ser como su maestro, al siervo ser como su Señor. ¿Qué quiere decir? Que si el anciano o el pastor no están caminando con integridad, entonces el pueblo va a ser limitado en su caminar porque no va a poder ir más allá de lo que está caminando su autoridad. Así que es una gran responsabilidad el poder tener una vida correcta, una vida con integridad, no solo cuando te ven, sino en todo tiempo y en todo lugar. Porque lo que leíamos es que no solamente que tenga un buen testimonio acá adentro, sino también para con los extraños. Gloria al Señor. Que no solo seas así
muy correcto cuando estás delante de hermanos, pero cuando no hay hermanos te vuelvas incorrecto. Tú tienes que ser transparente, íntegro. Tu vida tiene que reflejar tu fe, tu convicción, tu compromiso con el Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Volvamos allí a 1 de Timoteo 3. Dice que sea irreprensible. Hermanos, quiere decir que tiene puras palomitas y no tiene taches, que no tiene peros, que no tiene inconvenientes. Y bueno, aquí puede mostrarse el criterio de la gente. Y alguien puede decir, a mí me parece que el hermano no está haciendo bien su trabajo de anciano. ¿Por qué? Y tú vas a exponer aquellas cosas que según tu criterio debiera hacer y no está haciendo. Y hermanos, entonces entraríamos en una situación en donde, digamos, la democracia, por medio de votos, determina las cosas. Pero no es así, no funciona así. Después del tiempo que los 70 ancianos estuvieron funcionando, ayudando a Moisés a llevar la carga del pueblo, después de un tiempo, Dios lo llama y le dice, trae delante de mí al tabernáculo aquellos que tú conoces, a los 70, tráelos delante de mí. Yo tomaré del Espíritu que está en ti y lo voy a poner en ellos. Y uno entiende de qué está hablando. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, significa unidad. Que la misma visión, la misma verdad, la misma doctrina, la misma palabra está en el corazón del pastor y está en el corazón de los ancianos. ¿Para qué? Para que, bueno, lo que reciba el pueblo venga de Dios y no venga del criterio de nadie. Cuando tú vienes a pedir consejo, no vienes a ver qué opina el pastor o el anciano. Tú vienes a ver qué Dios tiene para tu vida. Así que noten ustedes cómo es algo muy serio y es muy importante que lo tengamos muy claro para que realmente la iglesia funcione en el modelo de Dios y esté bajo el cuidado de Dios y pueda ser apacentada, cuidada, guiada, para que herede, para que viva, para que crezca, para que madure, para que haya una vida plena, una vida abundante en todos los congregantes. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Y bueno, marido de una mujer. Bueno, aquí hay varias cosas que mencionar en cuanto a la vida familiar. Debe de tener una mujer. Debe tener a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Y dice, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y está poniendo entonces, si no hay un buen cuidado de la casa, uno no está calificado para cuidar a la iglesia. Tiene que cuidar su casa. Primero, este es ser dechado. Esto es, estoy en la vitrina, todo el mundo ve cómo vivo, ve cómo viven mis hijos, ve cómo están sujetos o cómo son rebeldes. Y entonces, bueno, esto califica o descalifica al que quiere servir. Por esto son requisitos. Gloria al Señor. Es entonces importante darse cuenta que se predica con la vida.
cómo gobiernas a tu casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, lo que yo te digo es que nunca será suficiente lo que hagas a favor de tus hijos. Siempre es importante hacer más. Siempre es importante ir más adelante. ¿Por qué? Porque es tu primera responsabilidad. Si tú cuidas bien a tu casa, a tus hijos, a tu mujer, entonces tú vas a cuidar bien a la iglesia. Pero si tú no tienes un cuidado con este pequeño grupo que es tu primera iglesia, que es tu hogar, tu familia, hermano, no, Dios no te va a respaldar para que tú cuides a la iglesia. Si tú haces algo mal, estás autorizando a que cualquiera siga ese ejemplo. Si tú haces las cosas correctamente, la iglesia se va a inspirar, va a tener temor de Dios y va a hacer las cosas bien. Gloria al Señor. Es como el padre que le dice al hijo: delante de mí no fumes, y él está con el puro, ¿no? Con el cigarro. ¿Por qué? Porque yo soy adulto, yo lo puedo hacer. Y el otro, ¿qué lección entiende? Que va a llegar el momento en que esté permitido que él peque. ¿Por qué? Pues porque ese es el ejemplo que está recibiendo. Es importante entonces darse cuenta que somos seres humanos, que tenemos debilidades, deficiencias, pero que tenemos un estándar, que tenemos requisitos que Dios quiere que la gente no solamente reciba una teoría que tú le puedas enseñar, sino que tu ejemplo sea de inspiración para que ellos deseen vivir correctamente en la voluntad de Dios. Aleluya. Bueno, una vez estaban en la iglesia y Bernabé, que entonces no se llamaba Bernabé sino José, bueno, pues vendió su hacienda y tomó el dinero de lo que le pagaron por la hacienda y lo puso a los pies de los apóstoles, y entonces esto fue distribuido para suplir las necesidades de aquellos hermanos que estaban carentes. Gloria al Señor. Y dice, no había necesitados. ¿Por qué? Porque había mucha gente que estaba teniendo esta disposición en su corazón. Pero bueno, por ahí había un matrimonio que no tenía su corazón puro y que lo que quería era impresionar a la gente y recibir una atención especial. ¿Sabes qué pasó con José? Que José quiere decir aumento, pero Bernabé quiere decir hijo de consolación. Y bueno, le cambiaron el nombre de José a Bernabé. Y Bernabé, bueno, pues estaba pues teniendo de parte de la gente una gratitud, y estaban teniendo una inspiración y querían seguir su ejemplo. Gloria al Señor. Y este matrimonio dijo, yo quiero lo que le dieron a Bernabé, yo quiero que me traigan aquí y que me den un lugar de privilegio y que la gente, bueno, se refiere a mí con tanto respeto. Y entonces, ¿cómo impresionaremos a la gente? Bueno, pues vamos a ver cuánto nos dan por nuestra heredad. Y van y la ofrecen, la venden. Y entonces dicen, bueno, pues yo creo que vamos a impresionar a la iglesia, a los ancianos, entregando esta cantidad. Y esta diferencia nos la quedamos nosotros. Porque pues tenemos nuestras necesidades y no vamos a vivir de lo que dan los demás, sino vamos a tener nuestro guardadito. ¿Sí? Así tenemos nuestro futuro asegurado. Y lo que no tenían ya era futuro. Se les acabó el futuro. ¿Por qué? Porque vienen y son cómplices de la fechoría, y entonces llega el esposo
Y le dice, vendí mi heredad y aquí está lo que me pagaron por ella. Y entrega esa cantidad. Y era buena cantidad. Pero Dios le habla al corazón de Pedro. Y Pedro le dice, ¿por qué se convinieron para defraudar? Si tú vendías la heredad, era tu dinero. Podías hacer con él lo que quisieras. Pero si tú querías dar una parte, pues era tu heredad, tú podías dar una parte. Podías quedártelo todo, podías dar una parte, o podías darlo todo. Lo que Dios pusiera en tu corazón y tú quisieras hacer. Pero tu problema es que estás mintiendo. Has mentido al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que por dar, le vino juicio. No fue por dar que le vino juicio. Fue por mentir que le vino el juicio. A veces alguien hace algo malo y alguien va y le dice a la autoridad, fulano hizo tal cosa. Y entonces viene una disciplina. Y el otro, en lugar de decir, esta disciplina es por lo que yo hice, esta disciplina es porque él me acusó. ¿Está correcto eso? Eso no es correcto. ¿El culpable quién es? El que hizo la fechoría, no el que la declaró. Es que es, ¿cómo le llaman a los que delatan? Es una rata, ¿no? Sí, es un soplón. Es alguien que no se guarda las cosas. Hermanos, el asunto es que es lo honesto, ¿verdad? ¿Qué es lo honesto? Y esto es lo que Dios quiere que haya siempre en la iglesia: integridad, honestidad, que no seamos deshonestos, que no hagamos las cosas teniendo en nuestro corazón intereses personales, sino que lo hagamos con pureza de corazón, para alabar a Dios, para servir y para glorificar el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Y bueno, dice, no amador de vino. Gloria a Dios. Cuando yo fui a Francia, bueno, pues lo que yo vi es que toman vino tinto, vino blanco, vino rosado. Lo toman con sus comidas. Pero me di cuenta que muchos toman más de la cuenta. ¿Sabes qué pasa? Aman el vino. Hermano, cuando tú amas algo, te vuelves cautivo. Te vuelves siervo allí. Amas a tu mujer, te vuelves siervo de tu mujer. Es verdad y es saludable. Amas a tu marido, te vuelves siervo de tu marido. ¿Por qué? Porque esto es lo que establece el vínculo perfecto del amor. Amas a tu Señor, te vuelves siervo del Señor. Aleluya. Amas al vino, te vuelves siervo del vino. Amas la mentira, te vuelves siervo de la mentira. Y caes en una servidumbre que puede ser que fuiste libre del pecado para ser siervo de la justicia, lo cual es lo correcto, o has dejado ciertas cosas, pero no lo has dejado todo y sigues en una servidumbre, o te vuelves a meter en una servidumbre cuando empiezas a hacer las cosas mal. Hermano, cualquiera que sirve necesita saber que ¿a quién está sirviendo? Al Señor Jesucristo. Él, ¿qué hizo por nosotros? Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida por todos. Y entonces establece un principio importante de la vida de servicio. Quien sirve no está buscando su beneficio, sino el ser bendición a los demás. Dar su vida por esa causa, por ese servicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, a Cristo el Señor servís. Aleluya.
Gloria al Señor. Debemos tener esa conciencia. Y bueno, la palabra de Dios dice, no heridor. Gloria a Dios. Hay gente déspota, gente prepotente. ¿Qué significa esto? Gente que abusa de su autoridad, gente que abusa de su posición y que impone cargas obligando a la gente a hacer cosas para su beneficio. Bueno, el hecho de que alguien te quiera ayudar en algo, bueno, está bien, ¿no? Yo les digo a los diaconitos que están esperando que llegue mi camioneta y llegan y me ayudan a bajar mi Biblia, el tripié, las cosas que traigo y mi cojín y todo, y ellos van y se acomiden y están ahí listos y me lo traen acá. Y bueno, esto es algo que sabemos bien que están haciendo para el Señor. ¿Por qué lo hacen para mí? Porque aman al Señor. Y porque ellos ven que yo estoy para servir al Señor. Y entonces ellos me sirven sirviendo al Señor. Pero es diferente cuando yo los llamo y les digo, ¿ustedes se van a hacer cargo de esto? Y si no lo hacen, y empiezo allí a presionar, y ellos ya dejan de hacerlo con gozo, dejan de hacerlo con gusto, ya no es un servicio de amor, ya se vuelve en un deber, en una carga, y entonces se perdió la bendición. ¿Me entienden? Es bendición cuando lo hacemos para el Señor. Deja de ser bendición cuando lo hacemos por obligación, cuando lo hacemos como tengo que, pero ya no hay corazón allí. Gloria al Señor. Así que, bueno, alguien podría decir, pues me voy a aprovechar y el hermano es carpintero y le voy a decir que me haga unos muebles y que el Señor se los pague. ¿Me entienden? Entonces empiezo a disponer de lo que la gente sabe hacer y saco provecho de eso. Eso es deshonesto. Eso nunca se debe hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso. Litigar quiere decir usar la ley. ¿Para qué? Para abogar o para acusar, para ser fiscal o para ser abogado. Estoy litigando, estoy basándome en la ley para argumentar si esta persona es o no culpable. Yo voy a demostrar que es culpable. El abogado va a demostrar que es inocente. Y entonces hay allí, se litiga. Esto le podríamos llamar, en nuestros términos, legalista. Alguien que usa la palabra para condenación, para destrucción, no para edificación. Para reprobar, no para ayudar. Gloria al Señor. Y entonces, bueno, los amigos de Job vinieron a Job y vieron a Job en la situación que se encontraba, todo enfermo, todo lleno de llagas en la piel, y empezaron a decirle, como que tú te decías justo. A los justos Dios no los trata así. Si tú tienes estos es porque la regaste, te equivocaste, has pecado, tienes tu guardadito, y le empezaron a cargar todos los inconvenientes que pudieron cargarle. Y entonces él les dice, ustedes son consoladores, son molestos para mí. ¿Por qué? Porque vienen y en vez de ayudarme o consolarme en el dolor que estoy sufriendo, vienen y me aplastan y hacen leña del árbol caído. Esto es legalismo, esto es condenación, esto es reprobatorio, esto es algo que la gente hace usando la palabra de Dios para justificar el daño que se le hace a alguien. Hermanos, bueno, allá en los Alcohólicos Anónimos
Dicen que nunca señales a alguien, porque cuando tú señalas a alguien, 3 dedos te señalan a ti. ¿Sí? 1 para allá y 3 para acá. Y Cristo lo dijo de una mejor manera. Dijo: tienes una bigota en tu ojo y quieres quitar la paja del ojo ajeno. Quita primero la viga de tu ojo. Y es entonces importante darse cuenta que hay muchas posibilidades de que incurramos en infracciones y se pierda la bendición de Dios. Por eso Dios está poniendo estas situaciones y está diciendo: usa la palabra para liberar, para edificar, para consolar, para traer luz al entendimiento, para dar claridad, para que se tomen buenas decisiones, para que la gente sea conducida en mi voluntad. Aleluya, gloria al Señor. Ajeno de avaricia. Bueno, hay un billete de 500 pesos ahí dobladito que se les cayó de la bolsa a alguien y está ahí tirado, y tú volteas, ves el billete y volteas a ver si alguien más lo vio. ¿Sabes qué pasó? Codicia. En tu corazón ya ese billete lo quieres para ti, y entonces volteas y nadie lo ha visto, y agarras y sacas las llaves de tu bolsa y las tiras ahí, y te agachas a levantar las llaves y levantas el billete, y entonces lo metes en la bolsa, las llaves y el billete todo arrugado, y ahí y ya estás pensando en qué te lo vas a gastar. Ajeno de avaricia. Hermanos, las cosas materiales todas son temporales. Como parte de las cosas temporales, tus problemas son temporales. Tienen un inicio y tienen un fin. Siempre hay cosas que cambian. Hoy tienes un día bueno, hoy tienes mucho dinero, hoy las cosas están caminando sobre ruedas según lo que tú piensas. Pero vienen días de dificultad, de enfermedad, de escasez. Y la Biblia dice: Dios hizo lo uno, Dios hizo lo otro. Dios hizo el día del bien, Dios hizo el día del mal. El día del bien, disfruta. El día del mal, considera, reflexiona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y entonces vas a sacar provecho, y el consejo va a venir y te va a ilustrar y te va a confirmar lo que es la voluntad de Dios, y tú vas a tomar decisiones correctas, y las cosas van a funcionar, y lo que está atorado se destraba y el nudo se deshace y las cosas empiezan a entrar en bendición. ¿Por qué? Porque nada es casualidad, todo es intencional. Dios está en todos tus caminos, está impuesto en todos tus caminos. Gloria a Dios. No puedes sustraerte, no puedes irte a un lugar donde digas: aquí Dios no me ve. Dios está contigo, y eso está garantizado. Gloria al Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. No hay manera de sustraerse de eso. Así que caminemos siempre delante de Dios. Hagamos las cosas siempre delante de Dios. Si tú vas a servir, hazlo siempre con integridad, con un corazón recto, puro, sin segundos motivos, sin segundas intenciones, sin buscar nada personal, sino que Dios sea glorificado. Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, después de gobernar bien la casa, que ya lo vimos, dice: no un neófito. Neofeto quiere decir como un embrión, como alguien que está iniciando la vida. Gloria a Dios. Un neófito se traduce como un ignorante, como alguien
que no conoce, que no sabe. Alguien nuevecito, que está empezando. Y la Biblia entonces nos lleva a que no sea el entusiasmo de alguien que acaba de recibir a Cristo, que lo lleve a servir en algo de responsabilidad, como un ancianato. Aquí está entonces diciendo, ningún neófito debe ser anciano. No debe ser anciano el que tiene muchas ganas. No debe ser anciano el nuevecito. Debe ser anciano aquel que ha sido probado y ha sido hallado fiel. Ha sido aprobado. El neófito, bueno, como no sabe muchas cosas, pues va a cometer muchos errores, porque va a querer cumplir una responsabilidad, pero bajo su criterio, ignorando los principios de la Escritura. Todavía no tiene doctrina, todavía no ha sido probado, todavía no ha pasado por situaciones en donde su fe tenga que mostrarse, ser probada. Y entonces, pues está en gran peligro. Un neófito, dice, ¿y qué le pasa al neófito? Porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Gloria a Dios. ¿Qué es inflándose? Sintiéndose mucho. ¿Sí? Caray, tengo demasiada fe. Oré y sanó. Pero, ¿sabes qué dice la Escritura acerca de sanidad divina? ¿Conoces los diferentes aspectos que tienen que ver con la sanidad? Y tú te puedes parar el cuello y decir, pues es que yo puse la mano y sanó. Pero va a haber otros momentos en que pongas la mano y no va a sanar. Y entonces te vas a confundir. Inflarse es envanecerse. Es sentirse más de lo que uno es. Sentir que uno es mucha brocha, que uno lo puede mucho, que uno es muy capaz, que, bueno, se siente divina garza envuelta en huevo. No sé por qué dicen ese dicho, pero gloria al Señor. Dice, para que no caigan en juicio del diablo. Aquí hay una caída de alguien que fue puesto antes de tiempo, un neófito. Nunca debe de estar un neófito, alguien nuevo, no debe estar en responsabilidad. Debe servir en diferentes cosas, pero él debe de estar sujeto a otros para que su vida sea bendecida y protegida. Y a medida que el tiempo pasa y él va caminando en la verdad, él va creciendo y entonces llegará el momento en que él pueda tomar una responsabilidad. Y ya no se le va a subir el globito, ya no se le va a inflar, ya no va a quedar en este juicio del diablo. Gloria al Señor. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Cuando tú eres dos caras, cuando tú dentro de la iglesia eres un santo y fuera de la iglesia eres un diablo, pues hermano, ¿qué dice la Biblia? Dice, va a caer en afrenta y en lazo del diablo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí adentro, bueno, tienes tu aureola, ¿verdad? Y estás pensando, ya ni toca el suelo este hermano, está flotando ya, de lo santo que es. Hermano, eso es ridículo. Gloria al Señor, buen testimonio. Está hablando de integridad. Hermanos, somos humanos y nunca nuestro servicio será perfecto. La Biblia no dice que el perfecto le servirá. Dice, el que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Vamos en camino a. Estamos caminando con integridad. Estamos dependiendo de la gracia de Dios. Dios está obrando en nosotros cada vez más. Bendito sea el Señor. Y yo les he dicho
Bueno, cuando vean a alguien que está haciendo algo por el Señor, no seas legalista, no veas su vida y encuentres sus defectos. No te decepciones por eso. Ve a una persona y ve las cosas que Dios ya cambió en ella. Y no veas las cosas que Dios todavía no cambia, pero va a cambiar. Dios está trabajando en su vida. Y cuando caminamos en integridad, nuestra vida va mejorando. Vamos como la luz de la aurora en aumento, hasta la plenitud, hasta que el día es perfecto. Y esto significa, hermano, que el buen testimonio es ver cómo más de Cristo aparece en esa persona. Todavía no es igual a Cristo, pero ¿cuánto se le parece? Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Entonces, bueno, la palabra de Dios entonces nos da estos requisitos y repito, enfatizo, todos los que cumplen estos requisitos pueden aspirar a esta obra, a llegar a ser ancianos en la iglesia local. Aquellos que tienen un llamado al ministerio quíntuple, o aquellos que tienen una madurez espiritual como la que aquí se describe, pueden llegar a ser establecidos como ancianos o obispos. Gloria al Señor. Andando en tiempo en la iglesia, cuando ya no había apóstoles, cuando ya la iglesia empezó a decaer, bueno, se perdieron los oficios ministeriales y solo quedaron los obispos. Y los obispos entonces tomaron una posición desproporcionada. Y ahora los obispos estaban por sobre toda la ciudad o toda la región. Y bueno, así se diluyó el asunto del modelo de Dios y se estableció modelos que iban resultando de cómo se iba deteriorando la iglesia. Gloria al Señor. Pero el modelo de Dios entonces establece que hay dones vocacionales, que hay dones ministeriales, que hay autoridad delegada y que esta autoridad delegada para el gobierno espiritual se da sobre las personas que tienen el llamado al ministerio quíntuple o que tienen la madurez para servir bajo o en esta responsabilidad bajo el señorío de Cristo. Bendito sea el Señor. Y bueno, veamos allí en Hechos 6, versículos 1 al 7. Gloria a Dios. Dice la Escritura: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, y noten ustedes, cuando la iglesia crece y más gente está llegando a Cristo y se vuelve una iglesia muy grande, al crecer el número de los discípulos, también crecen los problemas. Dice: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Y empezó a haber allí celos y envidias. A la hermana fulana, como es sobrina del anciano, le dieron 5 gramos más de harina que a mí. No se vale. Y en vez de disfrutar lo que Dios les estaba dando en bendición, empezaron a hacer comparaciones y empezaron a quejarse. Aquí entró la amargura, aquí entró la carne, aquí la gente está enojada, se están quejando. Esto es una realidad. Esto es parte de nuestra naturaleza adámica. Somos carnales. Y dice la Escritura: así que los 12, los apóstoles, que eran los ancianos,
de la iglesia de Jerusalén. Dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Y bueno, una solución era, bueno, pues ahora que los apóstoles distribuyan, para que no sean los hermanos que son favoritistas, sino que sean los apóstoles con esa madurez espiritual que tienen, para que le den las cosas justas. Y entonces ellos dijeron, no es correcto que nosotros abandonemos la responsabilidad espiritual para atender los asuntos prácticos, servir las mesas, el ministerio cotidiano le llama aquí. Bueno, entonces ellos están diciendo, bueno, hay necesidades espirituales que requieren atención y no es correcto descuidarlas para atender las cosas prácticas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Gloria al Señor. Quiero que noten ustedes que el pueblo está escogiendo aquí. ¿A quiénes está escogiendo? A sus diáconos, a los que van a servir en las cosas prácticas. Y dice, escogeos de entre vosotros, pero vean quiénes son, sus características, su testimonio. ¿Por qué? Porque está diciendo que ellos deben de tener un buen testimonio. Esto quiere decir, su vida debe ser recta. Ellos deben hacer las cosas con lo que hemos mencionado, con honestidad, con integridad. Y si tienen este buen testimonio, todos están mirando que ellos están haciendo las cosas desinteresadamente y con el corazón correcto, bueno, pues entonces llámenlos. Y entonces dice que estén llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto era un requisito para servir las mesas, para el servicio cotidiano, para hacer las cosas prácticas, para ser gobierno en los asuntos materiales. Gloria al Señor. Debían estar llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y entonces dice, y de sabiduría. Y hermanos, la sabiduría es lo que resuelve todo. Es el camino correcto. Es la manera de Dios de hacer las cosas. Dios no se equivoca. Sus principios nos guían para caminar con seguridad. La sabiduría resuelve los problemas. Gloria al Señor. Y entonces dice que sean personas llenas de sabiduría. ¿Por qué? Para que ya no haya chismes de que este me dio más, que este le dio más a aquel y que a mí me dio menos y que no se vale y que estemos todavía con problemas. Que sean hermanos con madurez espiritual, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, que tengan un buen testimonio. Y cuando ellos, dice, oyeron esto, les dicen con toda claridad, nosotros, los ancianos, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, en las cosas espirituales. Gloria al Señor. Y los diáconos se van a dedicar a las cosas prácticas. Gloria al Señor. Y plujo el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, fíjate bien, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén, y también una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Gloria al Señor. Y quiero que noten ustedes que el problema se superó. Los chismes cesaron. Vino paz.
¿Por qué? Porque hubo gente con madurez para poder servir en estas necesidades prácticas y que todos quedarán contentos. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que se le dio a la gente a tole con el dedo o se le dio por su lado, sino que las cosas se hicieron con sabiduría. Alabado sea Dios. Y entonces se acabó el problema, vino una solución. ¿Y qué pasó? La iglesia pudo crecer más. Ya era muy grande, pero dice que multitudes venían más. Y aún de los sacerdotes, muchos obedecían a la fe, muchos entregaban su vida a Cristo. Y entonces estaba viniendo un crecimiento extraordinario, pero imagínense, los apóstoles eran los ancianos de la iglesia de Jerusalén. 12 ancianos tenían. Gloria al Señor. Y esa iglesia, si hacemos un poquito de cuentas de cuántos se convirtieron el día de Pentecostés, cuántos se convirtieron con el cojo de la Hermosa, cuántos se convirtieron cada día, y sumamos esto, dice que sin contar mujeres y niños, pues la iglesia tendría del orden de 25,000 a 40,000 personas. Imagínate qué tamaño de iglesia. Gloria al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque hay que sumar a las mujeres y a los hijos. Gloria a Dios. Y la cuenta que se hizo fue de puros varones, sin contar mujeres ni niños. Gloria al Señor. Y entonces eran puras cabezas de familia los que eran contados, y detrás de ellos había familia. Bueno, gloria al Señor. ¿Y qué vemos? Una iglesia gigante, pero con ancianos que fueron entrenados tremendamente y que tenían parte en el ministerio quíntuple y que eran apóstoles y que eran los ancianos de la iglesia. ¿Tú sabes quién fue el pastor de la iglesia de Jerusalén? Bueno, la Biblia dice que Santiago, no el apóstol, Santiago, el hermano del Señor. Gloria a Dios. Primero fue Pedro. Él fue el primer pastor. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Él fue el primer pastor. Pero él tuvo que dedicarse al apostolado, y para poder salir a sus viajes misioneros necesitaba que alguien se quedara al cuidado de la iglesia. Entonces Dios puso a Santiago, el hermano del Señor Jesús. La epístola de Santiago o de Jacobo es la epístola del hermano del Señor Jesús, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Gloria al Señor. Y bueno, hay tantas cosas que podemos ver en el libro de los Hechos para poder tener evidencias de que él era el pastor, la autoridad en la iglesia local, por la manera en que se reporta Pedro, cuando Pedro es liberado de la cárcel por un ángel, él va a casa de Juan Marcos, él se reporta y le dice: avísenle a Santiago lo que acaba de pasar. Se reporta con su pastor. Pedro se reporta con Santiago. Alabado sea Dios. Y después, en Hechos 15, se ve claramente cómo Santiago, cuando está toda la convención y están ahí todos los ministros de todas partes, están buscando la dirección de Dios para saber qué se hace con aquellos que quieren judaizar a los gentiles y que están presionando mucho para que los gentiles guarden las ordenanzas de Moisés. Y entonces viene esta reunión y es ahí donde se levanta Santiago, el pastor, la autoridad de la iglesia local, y entonces escuchan los testimonios de Pablo, de Bernabé, de Pedro, y están escuchando las cosas que Dios ha hecho, y entonces él convoca a las Escrituras, y entonces él lee las Escrituras, y entonces elaboran una carta que fue escrita precisamente buscando la unidad en el testimonio, y entonces la carta dice: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo
que os abstengáis solo de 3 cosas y que todo lo demás que dice la ley de Moisés no es aplicable a los gentiles. Gloria al Señor. Eso trajo paz, trajo consolación, pero quien estaba allí como responsable, como la autoridad en la iglesia local de Jerusalén, era Santiago. Gloria al Señor. Y nadie cuestionó eso. Todos sabían cuál era su papel y le daban su lugar. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y los diáconos, entonces, aquí encontramos sirviendo las mesas. Y dentro de ellos, bueno, está allí Esteban. Está mencionado Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Y también está considerado allí Felipe. ¿Y por qué menciono estos dos? Porque siendo parte de los 7, se va a mencionar cómo ellos tenían un llamado a ser evangelistas. Gloria a Dios. Y iban y predicaban, y Dios hacía milagros y sanaba a la gente, y le echaba fuera a los demonios. Y Felipe llega a Samaria y voltea la ciudad de cabeza, y vemos el ministerio evangelístico en estos 2 diáconos. Así que ellos eran diáconos para servir en las cosas prácticas en su iglesia, pero también servían como evangelistas, predicando el evangelio con las señales que Dios les dio. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces, bueno, tú lo puedes ver ahí adelantito, en el versículo 8 al final, y luego allí en el capítulo 8, o sea, en el capítulo 6, versículo 8 al 15, y después en el capítulo 8 del libro de los Hechos, puedes mirar cómo funciona el ministerio evangelístico y cómo ellos, siendo diáconos, eran evangelistas. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Gloria al Señor. Y bueno, los diáconos, entonces, sirven en las cosas materiales de la iglesia y deben de ser personas con madurez espiritual. Allí en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 9 al 11 están los requisitos de los diáconos. Gloria al Señor. Gente madura, gente comprometida, gente con una vida probada, con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Para qué? Para hacer las cosas prácticas, para servir en las cosas del funcionamiento práctico de la iglesia. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a leer en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Versículo 27 al 29. Dice: pues vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros en parte. Está hablando del funcionamiento de todos en la iglesia. Nadie está ocioso, todos participan. Tú eres hijo de Dios, tú eres parte del cuerpo y debes participar, debes ser una bendición al resto del cuerpo. Gloria al Señor. Y entonces dice cómo funciona. Y dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad los mejores dones, mas yo muestro un camino más excelente. Gloria al Señor. Y bueno, este capítulo 12 de 1 Corintios nos habla del cuerpo de Cristo.
que está formado por todos los creyentes, y Dios ha colocado a cada uno en su lugar en el cuerpo como Él quiso. Así que tú tienes un lugar en el cuerpo. Y si por ejemplo eres codo, bueno, tienes una función que hacer como codo en el cuerpo. Y lo importante es que estés en tu lugar funcionando con la gracia que Dios te ha dado a ti para hacer tu trabajo. Cada uno en su lugar. No hay competencia, no hay conflictos, hay coordinación, hay unidad, hay armonía, porque Dios está fluyendo a través de los miembros de su cuerpo. Está fluyendo a través de ti. Aleluya. Y entonces, aquí no está dando el modelo del ministerio, pero está dando el modelo de la edificación del cuerpo. Y quiere decir que en una iglesia local hay gente que son parte de la congregación, que son apóstoles, y que va a llegar el momento en que ellos van a servir en el apostolado. Pero ahora en la iglesia local están siendo de edificación a la iglesia en lo que Dios les ha dado, en lo que están desarrollando. Y así cada uno. Cuando habla de facultades, está hablando de los que tienen dones de milagros. Está hablando entonces de cómo todas las necesidades de todo tipo son suplidas porque hay la gente que está funcionando en el cuerpo con la gracia y con el equipo que Dios les dio. Gloria al Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Que, bueno, tú debes estar dispuesto a dar de gracia lo que Dios te ha dado a ti para que tú les sirvas. Yo estoy seguro que aquí hay gente que tiene dones de milagros. Hay aquí gente que tiene dones de sanidades. Aquí hay gente que tiene de los 9 dones espirituales. Y aquello que tú tienes debe de ser para bendición de los demás. Gloria al Señor. Y sería un desperdicio que tú vinieras y te fueras y tus dones estuvieran dormidos y la gente no estuviera siendo bendecida a través de lo que Dios te dio a ti. Gloria al Señor. Es muy importante que el director de alabanza esté muy sensible al Señor, listo para ser usado de parte del Señor y poner en función. Es el que dirige, hágalo con solicitud. El que preside, hágalo con solicitud. El que preside, el que dirige el culto, el que está al frente, el que va a decir qué cantos cantamos, él va a decir cuándo, qué y cómo, según Dios le guíe. Y entonces la iglesia va a funcionar. Gloria al Señor. Así que el que preside, hágalo con solicitud. Y entonces Dios se va a mover y van a pasar cosas maravillosas en el culto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A veces nos cuadramos a un modelo que está incompleto y solo hay profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Esto dice la Biblia que lo debemos procurar sobre los demás dones. Pero los demás dones, de acuerdo a lo que acabamos de leer, también deben de funcionar. Y dice las facultades, luego los dones de sanidades, y luego ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Gloria al Señor. Y géneros de lenguas es quien da un mensaje en lenguas, no quien ora en lenguas, sino quien está hablando a la iglesia de parte de Dios en otro idioma. Necesita interpretación, necesitan funcionar. Vino un mensaje en lenguas, esperamos, vino la interpretación. Y entonces somos edificados. No por las lenguas, sino por la interpretación, de tal manera que entendimos el mensaje. Alabado sea el Señor. Y aquí están mencionando dentro del cuerpo de Cristo ayudas y gobernaciones. Ayudas y gobernaciones. Gloria al Señor. Y vamos a ver allí en Hechos 9, versículo 35. Dice la Escritura:
Y viéronle todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Aquí vemos a una preciosa mujer en la iglesia que Dios va a usar para su propósito, con la gracia que Dios le dio. Y aconteció en aquellos días que enfermando, Tabita o Dorcas murió, a la cual después de lavada pusiéranla en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas a venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegando que hubo, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo a Tabita: levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano y levantóla. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope, y creyeron muchos en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Gloria al Señor. Y esta es una narración que nos habla de una ayuda, una mujer, una hermana hermosa. Ella no estaba en el púlpito, ella no predicaba. ¿Qué es lo que ella hacía? ¿Por qué era la iglesia tan bendecida? ¿Por qué estaban tan resentidos de su muerte? ¿Por qué la lloraban tanto? ¿Por qué tanta gente supieron que Pedro andaba cerca y mandaron por él a Lida? Y van y lo encuentran y lo traen a Jope. Y estando allí en Jope, vienen las viudas y le muestran todo lo que ella les estaba enseñando. Ellas estaban aprendiendo corte y confección. ¿Quién era la que les estaba enseñando? Tabita. Y dice, ella les hacía muchas túnicas y muchas prendas de vestir. ¿Para quiénes? Pues para todos los que lo necesitaban. Y yo me imagino, llegaba por ahí Pedro y ya le había hecho su túnica, y Pedro se iba estrenando túnica. Todo el mundo estaba siendo bendecido por esta mujer. ¿Por qué? Porque ella no estaba buscando su beneficio, ella buscaba servir. Y una ayuda siempre ayuda. ¿Verdad? Parece muy obvio, ¿verdad? Pero ayudar quiere decir, yo me dispongo para cubrir una necesidad. Y esto se vuelve tan amplio como la cantidad de necesidades que hay. Pablo necesitó ayuda en su ministerio. Y allí llegaron Aquilas y Priscila. Gloria al Señor. Y Aquilas y Priscila eran unos judíos que habían sido expulsados de Roma y que encontraron a Pablo, y dice que como eran del mismo oficio, y este oficio era hacer tiendas, Pablo hacía tiendas, tenía sus pedidos y dedicaba varias horas del día a confeccionar todos los elementos de la tienda, las cuerdas, las lonas, las estacas, los ojales, todo lo que necesitaba la tienda para ser armada. Él lo hacía. Así que llegan Aquilas y Priscila y entonces le ayudan a Pablo con sus compromisos. Y Pablo ahora tiene más libertad de predicar la palabra. Y dice que Pablo se dedicó a predicar la palabra porque Aquilas y Priscila le ayudaban con sus deberes. Él no quedó mal con sus clientes.
Él entregó a tiempo sus tiendas. ¿Por qué? Porque recibió la ayuda de Aquilas y Priscila, las cuales vinieron y le ayudaron. ¿Sabes que Aquilas y Priscila levantaron una iglesia en su casa? Que en Romanos 16 nos dice que les manda saludos la iglesia que está en la casa de Aquilas y Priscila. Gloria al Señor, hermanos. Eso es una ayuda. ¿Te acuerdas de Lucas? ¿Quién es Lucas? ¿Fue un apóstol? No. ¿Fue un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro? No. Sin embargo, tenemos el Evangelio de Lucas. Y tenemos el libro de los Hechos, escrito por Lucas. Y tenemos tremenda bendición a través de un hermano que se dispuso a ayudar. ¿Sabes que anduvo con Pablo? Y que era su médico. Y que cuando Pablo se sentía mal, tenía a Lucas que le ayudaba. Que le daba consejos sabios acerca de evita comer esto, come esto, te vas a enfermar si no haces esto. Y bueno, lo cuidaba. Él le llama Lucas, el médico amado. Y tú puedes ver en el libro de los Hechos como Lucas se incluye en la narración en muchas ocasiones porque él estaba con Pablo. Cuando él fue prisionero a Roma, Lucas iba con él. Gloria al Señor. Ministerio de ayudas. Bueno, vamos a ver 2 Timoteo 4:11. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios. ¿Quién estaba con Pablo? Ya se había quedado solo. Ya no había nadie que le ayudara. ¿Pero quién estaba allí? Lucas. Lucas está conmigo. Gloria al Señor. Solo él había quedado ayudando a Pablo. Pero bueno, encontramos también ahí en Filemón 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. Y ya ahí también Marcos, aquel que Pablo no quiso llevar con él al viaje, por el cual se separó de Bernabé. Bueno, ya está mencionado aquí 2 veces en los versículos que vimos. Lucas es útil, está cooperando, está ayudando en el ministerio. ¿Y quién está ahí? Está Lucas. ¡Qué bueno es Dios! Hermano, si me preguntaran, ¿quién quieres que venga a la iglesia? ¿De qué gente te quieres rodear? Bueno, pues de Lucas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no hay hueco que no se cubra. Porque no hay necesidad que no tenga la manera de ser suplida. ¿Por qué? Porque hay ayudas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Colosenses 4:13. Porque le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y el versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Y está hablando entonces de Epafrodito. Y está diciendo, les doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por todos los que están en la Odisea. Y está hablando de gente que está trabajando con Pablo en el ministerio. Pero otra vez, dentro de los que están allí, siempre al pie del cañón, está
lunas. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos. Y bueno, hay más textos en donde nosotros podemos ver la mano de Dios en todo lo que pasó. Pero bueno, el asunto es que si tú eres un creyente, tú naciste de nuevo, tú estás en la iglesia local, Dios te puso aquí, tú debes tener una gracia de Dios para hacer bien algo que Dios determinó que tú hagas. Dios tiene una bendición que entregarnos a través de tu vida. Así que pregúntale a Dios, disponte a Dios, ve las necesidades, acomídete, sé diligente, sé acomedido. ¿Cómo voy a descubrir? Voy a esperar que venga un profeta, me ponga las manos y me diga que tengo 3 de los 5 ministerios. O que tengo los 5 ministerios. Que ya no soy apóstol, soy supervisor de apóstoles. Hermano, servir te ayuda a descubrir tu vocación, tu ministerio, tu lugar en el cuerpo, la gracia que Dios te ha dado a ti. Amén. Gloria al Señor. Dios lo irá confirmando después. Pero lo importante es, no te quedes sentado, no estés ocioso, funciona, sirve, bendice, disponte en tu corazón, acomídete, porque Dios tiene gracia para ti, para que el resto del cuerpo sea bendecido por lo que Dios te dio a ti. Alabado sea el Señor. Bueno, un punto de aclaración importante: en el ministerio de ancianos no participan mujeres. Así que no hay pastoras, no hay gente en el ministerio quíntuple, no hay apóstolas. ¿Sabes qué sí hay? Epístolas. Epístolas vivientes, pero no hay apóstolas. No hay profetisas. Pero las hijas de Felipe profetizaban. Sí, profetizaban. Profetizaban. Pero la Biblia no va más allá. Ellas eran 3, las hijas de Felipe, profetizaban. Es decir, tenían el don de profecía. O tal vez la vocación profética, pero no el ministerio profético. Gloria a Dios. En los ancianos solo hay varones. Pero cuando hay diáconos, encontramos a mujeres. Encontramos allí en Romanos 16. Encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. Gloria al Señor. Está escribiéndole a los romanos. Así que la hermana Febe estaba en Cencreas, pero se estaba mudando a Roma. Entonces Pablo la recomienda y le dice, es una buena diaconisa. Bueno, ya oímos del hermano la explicación de que la palabra diácono está hablando en masculino. Así que cuando está diciendo que Febe era diaconisa, en el original dice Febe era diácono. No estaba usando el lenguaje inclusivo de decir jóvenes y jóvenes, no. Está hablando de diáconos, las mujeres siendo diáconos. Gloria al Señor. No es la presidenta de México, es la presidente de México. Eso es lo gramaticalmente correcto. Alabado sea Dios. Pero ya estamos diciendo, los niños y las niñas, los hermanos y las hermanas, las mujeres y los varones, y empezamos así a
usar el lenguaje que se usa hoy y no nos damos cuenta que estamos cayendo en ese juego. Y poca levadura siempre leuda toda la masa. Y metemos a la iglesia cosas que no deben entrar. Bendito sea el Señor. Pero bueno, mujeres en el diaconado, mujeres en el ministerio de ayudas, supliendo, cubriendo, ayudando. ¿Para qué sirve el ministerio de ayudas? Para soportar, para apoyar, para ayudar. ¿Qué es la mujer del varón? ¿Qué es la mujer del varón? Ayuda idónea. La mujer es experta en ayudar. Aleluya. ¿Por qué funciona la convención? Porque tenemos tantas mujeres funcionando en la cocina, haciendo la comida, haciendo cosas tan sabrosas. ¿No te recrean las entrañas, las comidas? Gloria al Señor. Todo eso es una bendición, cada quien en su lugar. Gloria al Señor. Y bueno, encontramos a Fede, una diácono de la iglesia de Cencreas, que se va a vivir a Roma. Quiero que la reciban en el Señor como es digno a los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos. Y dice Pablo, y a mí mismo. Febe fue una bendición para Pablo. Cuando él carecía de cosas, esta mujer fue el instrumento de Dios para suplir a sus necesidades. A mí me ayudó mucho. Saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús. Después va a mandar saludos de la iglesia que está en su casa. Pero bendito sea el Señor. Encontramos como hay una cantidad de personas que están sirviendo al Señor con la gracia que Dios les dio como ayudas. Ahora, hay otra palabra que aparece aquí finalmente y es gobernaciones. Gobernaciones. Las ayudas no requieren ser establecidas como los ancianos o los diáconos. Las ayudas no requieren ser establecidas. Gloria al Señor. Las gobernaciones tampoco. ¿Qué son las gobernaciones? Gobernar. Entra esta palabra de ser parte del gobierno. Pero, ¿de qué está hablando? Está hablando de todo lo administrativo. De tener orden en las finanzas. De tener orden en la administración, de las cosas que Dios ha dado a la iglesia para funcionar, como es un local, como son los muebles de local, como son el equipo de sonido, como son los aparatos, los instrumentos que se tocan aquí, como son los salones de clases y todos los aspectos que necesitan ser administrados. Alguien tiene que darse cuenta qué es lo que se necesita y después de ver de cómo poder suplir eso, porque está administrando los recursos que entran y entonces los está aplicando. ¿Sabes que Judas fue el tesorero de Jesús? Era ladrón, ¿no? Pero era el tesorero. A él se le confiaron todo lo que llegaba de bendición. Dice que el ministerio de Jesús fue asistido por mujeres nobles que le daban de sus haciendas. ¿Tú crees que Jesús se movía así, que venían los pajaritos y le dejaban caer semillitas? No, hermanos. Tenía un tesorero, tenía una administración, y cuando Él le dice, lo que vas a hacer, hazlo presto, los discípulos al oír esto pensaron, seguramente le va a repartir dinero a los pobres. Es lo que pensaron los demás, porque era algo que había hecho con anterioridad. Aunque no les daba todo, se clavaba algo. Juditas. Pero bueno, gloria al Señor. ¿De qué estamos hablando? De que hay gobernaciones, de que hay gente que se dedica a la administración. Son necesarios. Una secretaria es necesaria. Una persona que reciba las llamadas,
que tome las necesidades, que haga anotaciones, que ordene las cosas, que las tenga para que los ancianos vengan y sepan qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se necesita. Bueno, gracias a Dios, porque hay personas que pueden hacer estas labores: gobernaciones, administración, finanzas, tesoro, recursos, designaciones, todo lo que significa administración. Aleluya. Hermano, tú puedes servir a Dios. Ya tienes aquí un panorama de cómo el cuerpo de Cristo está formado por tantos miembros, pero que todos tienen una función y que a todos Dios les ha dado una gracia y que todos pueden ser una bendición a los demás y que tú debes ser una bendición a los demás. Yo debo ser una bendición a los demás. Cada uno de nosotros, según el don de Cristo, délo a los demás, como buenos administradores de las diferentes gracias de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Todavía no terminamos este punto, este tema.